Hoy estamos terminando entonces el tema de la paternidad que está en la teología de la familia. Entonces, son 3 capítulos, 2 de ellos eran más o menos breves, el de Baxter era un poco más extenso, pero igual voy a tratar de resumir para nosotros estas enseñanzas. Y les vamos a estar dando la información. A partir del próximo mes vamos a estar estudiando un libro por Chansky, dominio masculino, sería ahora como una traducción del título. Entonces, por si alguno está interesado en buscarlo e irlo también estudiando con nosotros, puede irlo haciendo. Entonces, como siempre, vamos a suplicar al Señor que bendiga la exposición de estas enseñanzas que siempre son, obviamente, a la luz de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por esta ocasión que nos das como varones, que nosotros reconozcamos la urgente necesidad de siempre estar estudiando estos temas, porque puede haber una tendencia en nosotros a descuidarnos, a darnos por enterado, pero fallar en la aplicación de ello en nuestras vidas. Sabemos que tenemos aquí muchos que ya son padres y que están con hijos en diferentes etapas, unos que están todavía pequeños, otros que ya están más cerca de ser adultos, pero igualmente tu palabra es suficiente para nosotros cumplir a cabalidad lo que demandas de nosotros, y también que sea de provecho para los hermanos que aún no son padres, para que desde ya también puedan meditar en estas cosas, tenerlas presentes, si en algún momento también concedes este regalo de la paternidad a ellos, y que en todo lo ejerzcamos para la gloria de tu nombre, que el mundo pueda ver la bendición de conducirnos según tu palabra, según ese modelo que has dejado, y veamos una generación de hombres y mujeres temerosos a ti. En el nombre de Cristo lo suplicamos, confiando en su obra mediadora. Amén. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Tenemos este extracto de qué forma pueden los padres provocar a ira a sus hijos. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y también escribe el apóstol Pablo en Colosenses 3, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces es bueno tener estos 2 versos en mente para ver diferentes formas en que este hermano Thomas Watson del siglo XVII nos recuerda a nosotros cómo podemos ser padres que provoquen a ira a sus hijos o que fomenten el desaliento en ellos. Por ejemplo, en primer lugar, él nos comparte esto, dirigiéndose a ellos con términos ofensivos. Más de uno, ¿verdad?, habrá caído en cuenta, ¿verdad?, leyendo la relación de Saúl y Jonatán, la manera en que este padre, ¿verdad?, llegó a tratar a su hijo, hijo de la perversa y rebelde. Así lo trató él. Y tristemente nosotros quizás también llegamos a sufrir en algún momento expresiones como estas de nuestros padres en su incredulidad. Pero hay mucho de lo que deberíamos arrepentirnos si nosotros, aunque claramente, ¿verdad?, no cayendo en expresiones de este tipo, igualmente podemos llegar nosotros a provocar a ira a nuestros hijos cuando de nuestros labios salen palabras ofensivas contra ellos. Pregunta Watson, ¿quieres que Dios bendiga tu descendencia y tú la maldices? Sería, ¿verdad?, contradictorio, como también Santiago nos enseña a nosotros hablando de la lengua. Con una lengua, ¿verdad?, bendecimos a Dios y con otra ofendemos al prójimo. Y con muchísima más razón, ¿cómo puede ser esto respecto a nuestros hijos? No podemos nosotros llegar a justificarnos de ninguna manera, ¿verdad?, como busca el consejo del mundo, la psicología de ahora, ¿verdad?, tratando de decir, bueno, es que como usted sufrió de pequeño, ahora está replicando estas cosas. No, en el Señor nosotros podemos dejar todo eso atrás y conducirnos como Él nos ha dicho en su palabra, y que de nuestros labios lo que salga sea para edificación. En segundo lugar, él da este otro ejemplo. Los padres provocan a ira a sus hijos cuando los golpean sin motivo o cuando la corrección o castigo excede la falta cometida.
Actuar así es de tirano y no de padre. Saúl lanzó una lanza contra su hijo para matarlo y su hijo fue provocado a la ira. Ustedes pueden notar, ¿verdad?, lo que nos dice 1 Samuel 20, 33 y 34. 1 Samuel 20, 33 y 34. Cuando Saúl hace ese ataque, nosotros leemos que Jonatán se levantó exaltado con ira ante ese intento violento de su padre. Obviamente, de nuevo, uno no esperaría jamás un ataque tan desmedido contra la vida de un hijo, ¿verdad?, de nuestra parte, pero cuánto debemos cuidarnos y cuántas veces también como padres debemos pedirle perdón a nuestros hijos cuando reconocemos que nuestra manera de disciplinarlo para cierta falta en un momento fue más movida por la ira que realmente por un intento de corregirlo. Pasa algo y de inmediato, ¿verdad?, no preguntamos ni siquiera para asegurarnos realmente qué fue lo que sucedió. O no somos consistentes y los hijos lo van a notar. Qué raro, en otras ocasiones, por esta falta, papá había actuado de una manera, pero en esta se salió de sus casillas. Y nosotros también debemos arrepentirnos delante del Señor y pedir perdón a nuestros hijos cuando hemos provocado a ir a ellos, ¿verdad? Cuando los castigamos sin realmente dejando todo lo que ya se nos ha dicho tantas veces, ¿verdad?, de tomar el tiempo para explicar cuál fue la falta contra el Señor, explicar el castigo que viene, orar con ellos, y simplemente fue un descargo de nuestra ira. Una disciplina que entonces no honra al Señor. También provocamos a ira, dice Watson, cuando los padres les niegan a sus hijos aquello que es absolutamente necesario. Algunos han provocado así a sus hijos. Los han privado y mantenido tan carentes de lo necesario que los han obligado a tomar caminos que no son rectos y los han forzado a extender sus manos a la iniquidad. Aquí lo que yo añado como comentario es lo siguiente. ¿Vivimos para nosotros mismos? A través de los hijos el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos. De nuevo, hermanos, debemos nosotros arrepentirnos, ¿verdad?, de cosas que ya como hombres nosotros deberíamos haber dejado atrás. Y de nuevo, no esperando que esto llegue a un punto extremo. Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, tengo en mente? ¿Qué tipo de situaciones? Hay hombres que tienen aficiones que llegan a ser caras, ¿verdad? Por eso algunos dicen, ¿verdad?, que a veces lo que cambia entre el niño y el adulto es el precio de sus juguetes. Pero hay quienes invierten muchísimo, por ejemplo, en sus vehículos. Algunos invierten muchísimo en tener ciertos artículos de colección que se vuelven cada vez más caros. Cuanto más extraños son, cuanto más antiguos. Estoy diciendo yo que si usted tiene todavía su colección de, por poner algo, ahora que mis hijos descubrieron que yo veía Transformers, ¿verdad? Yo no tengo, pero no me quedaron. Pero digamos, si usted los tuviera, estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es, hay que llegar a un punto de la vida y decir, está bien que yo invierta en esto, en aras de realmente poder invertir el dinero de una mejor manera, ser mejor administrador, empezando de nuevo entonces por mi propia familia. No puede ser que a mi familia le llegue a faltar algo porque yo no puedo, ¿verdad?, soltar cierto tipo de ídolos que son en última instancia, ¿verdad?, en los cuales ahí se ve dónde está su corazón, ahí es donde se pone su dinero, su tiempo, su atención. Y eso también puede llegar a provocar a ira a los hijos, cuando es evidente, ¿verdad?, dónde es que está el corazón de papá. En cuarto lugar, cuando los padres actúan con parcialidad hacia sus hijos, mostrando más bondad con uno que con otro. ¿Cuál es el ejemplo por excelencia que nos viene a la mente? Jacob, ¿verdad?, con José. Y nosotros vemos, ¿verdad?, lo que esto trajo como consecuencia. Despertó la envidia en sus hermanos. Fueron los hijos, los demás, ¿verdad?, responsables por su pecado y como actuaron, por supuesto. Pero Jacob favoreció esta conducta al mostrar muy evidentemente cuál era su hijo favorito. También tengo ejemplos, ¿verdad?,
que he llegado a ver con mis ojos de familias donde es evidente que un padre tiene tal preferencia. Pero antes de simplemente ir y criticar o contar ese tipo de situaciones, es uno tenerlo presente. Señor, guárdame de llegar a caer en esto mismo. Donde es evidente que la atención de un padre, ¿verdad?, es para con uno de sus hijos. El Señor nos guarde eso porque tenemos testimonio en la Escritura del daño que puede llegar a provocar. En quinto lugar, cuando un progenitor hace algo indigno que acarrea deshonra sobre él y sobre su familia, como estafar o hacer un falso juramento, provoca la ira del hijo. Como el hijo debería honrar a su padre, así el padre no debería deshonrarlo a él. Obviamente, ¿verdad?, hay conductas que pueden, sobre todo públicas, ¿verdad?, que si traen afrenta a la familia, pues esto también afectará a nuestros hijos. Nuestros pecados tienen consecuencias y pueden llegar a fomentar un resentimiento hacia la religión cristiana. Bueno, papi decía de esta manera, pero se comportaba de otra, y vea lo que dicen las personas afuera. Todo eso debemos tenerlo en cuenta. De nuevo, aquí estoy resumiendo, nosotros debemos tener presente primeramente todo pecado es contra Dios, pero hay consecuencias para nuestros semejantes. En sexto lugar, los padres provocan a los hijos cuando les imponen mandamientos que no pueden llevar a cabo sin ofender su conciencia. Nuevamente, si nos decimos padres cristianos, no puede ser que nosotros lleguemos a hacer con nuestros hijos cosas como, ¿verdad? Bueno, si viene tal persona, dígale que no estoy. O en la escuela diga esto, y nosotros sabemos que no es verdad. No podemos nosotros esperar que nuestros hijos nos obedezcan en estas cosas. Pero de nuevo, esto puede llegar a provocarles a ira. Estamos poniendo sobre ellos una carga. Saúl nuevamente, ¿verdad?, aparece aquí. ¿Qué le pidió Saúl a Jonatán? Que le entregara a David. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y nosotros sabemos cuál fue en última instancia la actitud de Jonatán. O sea, yo no puedo obedecer a mi padre en esto. Por lo tanto, procuró más bien guardar la vida de David. Lo que su padre estaba pidiendo era malo, pero vemos, ¿verdad?, cuánto podemos nosotros aprender de lo que Saúl hizo. Nuevamente, para que nosotros entendamos que por la gracia del Señor no cometer esas mismas cosas. Al final sabemos cuál fue el final de Saúl. Séptimo, si quieres recibir honra de tus hijos, ora mucho por ellos. No te limites a acumular una porción para ellos, sino también una reserva de oración, sino también reserva oración a su favor. Aquí el autor pone de ejemplo a Mónica y sus oraciones por el conocido Agustín. Agustín vivió una vida desordenada, pero que vio esta mujer, vio respuesta a sus oraciones, cuando el Señor en su bondad salvó a Agustín. Hermanos, nunca vamos a dejar nosotros de tener razones de orar por nuestros hijos. Obviamente primero por su salvación, pero aún siendo salvos. Si hay algo que como padres nos llevaremos hasta la tumba, es orar por ellos todos los días. Octavo, alienta lo que ves bueno y digno de elogio en tus hijos. La bondad aumenta cuando se alaba. Está ahí haciendo referencia a un refrán en latín. Alabar lo que es bueno en tus hijos hace que amen los actos virtuosos y es como regar las plantas, las hace crecer más. Algunos padres desaniman las cosas buenas que ven en sus hijos y de este modo socavan la virtud de sus brotes tiernos, ayudando a condenar sus almas infantiles. Hay poco que añadir en esto que dice el autor. Estamos nosotros alentando a nuestros hijos. De nuevo, ¿cuánto puede llegar a herir, verdad? Un padre que no aprecia, ¿verdad?, esos esfuerzos, aunque torpes, suficientes, pero que van en la dirección correcta. Lo que hace es desanimar a un hijo para decir, bueno, con papá entonces no se puede, nunca se llega a la medida que papá pide. Si quieres que tus hijos te honren, sea un buen ejemplo para ellos. Cuando los progenitores viven en contradicción con sus propios preceptos, los hijos desprecian a sus padres.
cuando les piden a sus hijos que sean sobrios y ellos se embriagan, o ruegan a sus hijos que teman a Dios y ellos mismos son libertinos en su vida. Si quieres que tus hijos te honren, enséñalos mediante un ejemplo santo. El padre es el espejo en el que el hijo se suele mirar. Nosotros debemos ser hombres que puedan decirle a nuestros hijos, haz como digo y haz también como ves que yo hago. Hombres íntegros. Pedir perdón cuando evidentemente nosotros hemos pecado y esa falta no se puede ocultar. Aquí aprovecho, ¿verdad? A la luz de esta primera enseñanza, ¿verdad? Una de las preguntas que me llegaron, que era que me refiriera un poco acerca de las diferencias, ¿verdad? En la disciplina y en la crianza según la edad de los hijos. Bueno, me sugerían una edad como los 12 años. El asunto es este, ¿verdad? Aquí estamos resumiendo, gracias al Señor, el año pasado tuvimos también, ¿verdad? Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, que alguno desea repasarlo. Pero nosotros, ¿verdad? A la luz de la palabra entendemos que sí hay un uso avalado, ¿verdad? De lo que llamamos la vara. Pero como padres, ¿qué debemos entender? O sea, esta vara primero no es un fin en sí mismo. O sea, uno no está haciendo disciplina bíblica y no está haciendo buen padre si simplemente lo que estamos haciendo es utilizando la vara y ya. O sea, y no tomando el tiempo para el hijo, para que él entienda, ¿verdad?, dónde estuvo la falta, por qué es pecado desobedecer a papá y mamá, por qué es Dios a quien ha ofendido y por qué ese pecado le muestra la necesidad de un redentor. Si todo eso lo estamos obviando, pues entonces nosotros no estamos ejerciendo bien esa instrucción bíblica. Pero ¿por qué menciono el tema de la vara y con el tema de la edad? Bueno, porque una de las cosas que tendremos que nosotros llegar a discernir es hasta qué punto ya esa vara cumplió su vida útil, por decirlo así. Ya va a llegar una edad donde no tiene sentido, donde no se espera, ¿verdad? Si también los que han escuchado a Marcos Peña y los que no pueden ver también esas sesiones, ¿verdad? Ya hay un momento en que el uso de la vara, en esa generalidad de la gracia del Señor en la crianza, uno no esperaría estarla usando ya después de cierta edad en un hijo. No puedo dar un número así, ¿verdad? Como 9 años o 10 años. Eso no funciona así. Pero ciertamente, cuanto más grande está el hijo, si hemos nosotros sido fieles al Señor, ¿verdad? Trabajando desde una temprana edad, tiene que verse una diferencia. Tiene que verse una diferencia y ya a ese hijo no es tanto la vara lo que va a entrar en acción, sino que con hijos mayores, y aquí lo digo también para hermanos que algunas de estas cosas no las entendieron cuando tenían a sus hijos más pequeños, por supuesto llega un momento donde hay que hablar con ellos y decirles, bueno, te pido perdón por los años en que no lo hice bien, pero a partir de ahora vamos a hacerlo como el Señor dice. Y yo sigo siendo una autoridad en tu vida y se debe afirmar esa autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Ahora, la disciplina, ¿verdad?, llegará a ser más en términos de sanciones, ¿verdad?, o limitaciones en sus libertades, en prohibiciones que se le darán a ellos, más que de nuevo que el hecho de tener que recurrir a la vara. Nuevamente, en el fondo, lo que estamos buscando es tratar con el corazón y no solo buscando una conducta. De nuevo, igual, si alguno tiene más preguntas o desea ampliar sobre el tema, puede buscar a cualquiera de los pastores. Vamos a pasar brevemente a Consejo a los Padres Reformados, que este caso viene de Richard Baxter, igual siglo XVII. Aquí este artículo es un poco más extenso, presenta un diálogo entre Saulo y Pablo, ¿verdad? Son dos actores que él tiene, y aquí Saulo está abrumado por toda la responsabilidad que conlleva ser cabeza de hogar. Pero entonces viene Pablo y lo anima con estas razones. Lo resumo. O sea, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Verdad? Es que veo lo que el Señor pide es mucho. Bueno, respuesta. Bueno, primero, si Dios no es el Señor de tu familia, el diablo lo será. O sea, sea esforzado, pero si Dios no es el Señor de tu familia, entonces el diablo lo será. Segundo, si consagras tu familia a Dios, Él será tu protector. En tercer lugar, una familia santa es un lugar de consuelo. Una iglesia de Dios, qué gozo será para ustedes vivir juntos a diario.
con la esperanza de que todos volverán a reunirse y a vivir juntos en el cielo. Hermanos, qué bendición, ¿verdad? Que si el Señor nos concede un hogar donde todos adoran a Dios. Qué refresco para el alma después de llegar un día del trabajo y tener esos tiempos con el Señor y en general una familia que ama al Señor y su palabra. Tu familia tiene además una necesidad tan constante de Dios que Él te ordena que le sirvas constantemente. Sí, la responsabilidad que tenemos es mucha, pero es que lo demanda la responsabilidad. No podemos nosotros darle un espacio al enemigo todos los días. Hay que ser constantes. En quinto lugar, las familias santas son seminarios de la Iglesia de Cristo. Seminarios de la Iglesia de Cristo en la tierra, y es mucho lo que recae sobre ellas para mantener el interés de la fe cristiana en el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que ver esto con esa perspectiva en el futuro. Tenemos nosotros la oportunidad de estar trabajando en esa generación como el Señor también lo manda. Cuente a la generación venidera. ¿Para qué? Para que quede testimonio en el mundo, para que siga habiendo quienes proclamen la verdad del Evangelio. En sexto lugar, dice Baxter, ¿verdad? En una época en que las iglesias están corrompidas y los buenos ministros escasean y los malos engañan a las personas, 1700 está diciendo esto, ¿verdad? O son deficientes en su trabajo, no queda mejor provisión que las familias piadosas que llevar adelante la piedad. Si ustedes lo notan, ¿verdad? Creo que eso se ha señalado en otros momentos, pero en la edición que nosotros tenemos de la Confesión de Fe, ahí se señala la preocupación que los hermanos tenían del decaimiento de la devoción en las familias. Por supuesto, como les digo, una cosa lleva a la otra. Para muchos, ¿verdad? Escuchar de esto en las iglesias en las que estuvieron era cosa ausente. Pero de nuevo, ¿qué diferencia hace también en una iglesia cuando las familias están comprometidas con esa adoración en el hogar a Dios? Séptimo, tienes obligaciones mayores y más cercanas para con tu familia que la que tienen los pastores para con todas las personas. Nuevamente, aquí el punto de lo que él busca ilustrar es, no puede esperar usted que sea la instrucción en el domingo, que sea el pastor el que cría a sus hijos por usted. Somos nosotros los primeros llamados en criarlos para el Señor. En resumen, ¿cómo hacer esto? Bueno, no solamente es enseñar la letra, ¿verdad? Decirle a los niños, bueno, estos son los 10 mandamientos, enseñarles el catecismo. Hay que explicarles a ellos lo que esas palabras significan. Por eso es que todos como hombres debemos ser buenos estudiantes de la palabra para responder a sus preguntas, a sus inquietudes. Y sobre todo, para que vean en nosotros un ejemplo de eso que les estamos instruyendo. Y ahora, hermanos, para finalizar, el último artículo de esa sección se llama La oración de un padre. El autor es George Swinnock. Y precisamente como es una oración, lo que hice fue que la resumí un poquito, pero yo quiero que prestemos atención a la manera en que este hombre oró, para que al final podamos decir nosotros también amén con él, y sea así también como oremos. Le pido a Dios que la palabra de Cristo more ricamente en mi corazón y en mi casa, que toda mi familia pueda recibir cada día su menú de este alimento espiritual. Aunque otros trabajan para dejarles una buena herencia a sus hijos, que mi esfuerzo sea por dejar un legado de piedad a los míos. Señor, capacítame para que pueda enseñarles tu camino en su juventud y así no se aparten de él aun cuando sean viejos. Ruego que todas las voces de mi hogar puedan cantar en armonía las alabanzas a Dios, pero que no suenen como las trompetas y las flautas que solo se llenan de viento, sino que sus corazones sean inamovibles y que estén preparados cuando canten y alaben. Los borrachos tienen cantos con los que se burlan de los buenos. Los ateos tienen sus sonetos que deshonran al bendito Dios. ¿Por qué no habría voz de júbilo y regocijo en el tabernáculo de los justos? Que yo pueda, por tanto, ser precavido en todos mis caminos y ser tan formal en lo espiritual
tan sobrio en los actos naturales, tan justo hacia los hombres, tan devoto hacia mi Dios, tan fiel en cada relación y tan santo y celestial en cada condición, que pueda tener motivos para decirle a mis hijos y a mis siervos lo que Gedeón declaró a sus soldados: miradme a mí y haced como hago yo. Mi oración es que mi hogar no solo pase una parte de cada día de la semana al servicio de mi Dios, sino también todo el día del Señor. Es un privilegio especial que el Señor me ha concedido para beneficio de mi familia, donde puedo ser especialmente útil para los míos y para la felicidad eterna de mi casa. Que pueda tener tan presente mi cargo como para cuidar de que mis hijos se abstengan de lo que mi Dios prohíbe y pasen todo ese día sagrado dedicándose a los deberes sagrados. Suplico que pueda manifestar mi amor a las almas que componen mi familia al manifestar mi enojo contra sus pecados. No permitas jamás que, como Elí, honre a mis hijos por encima de mi Dios, no sea que Él juzgue mi casa para siempre. En una palabra, mi ruego es temer al Señor con toda mi casa como hizo Cornelio y gobernarla, así, según la ley de Dios, para que todos en ella estén bajo la influencia de su amor y sean herederos de la vida eterna. Señor, pido que te sientas complacido en ayudarme y prosperarme en la administración de esta gran y sólida responsabilidad, para que mi casa pueda ser la tuya, mis hijos los tuyos, y que mi mujer sea como la esposa de tu amado Hijo, para que cuando la muerte nos dé sentencia de divorcio y rompa nuestra familia, podamos cambiar nuestro lugar, pero no nuestra compañía. Permite que todos seamos ascendidos de tu casa de oración aquí abajo a tu casa de adoración en el cielo, adorando y disfrutando de tu bendito ser, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y a quien sea la gloria, la obediencia sincera y universal por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos de estas palabras nuestra oración también, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que una vez más, a lo largo del año pasado y finalizando ahora al inicio de hemos podido repasar estos temas de la paternidad. Esto nos hace mucho más responsables delante de ti, porque no podemos alegar ignorancia. Por eso suplicamos tu gracia, para realizar esta labor como se debe, agradecidos por el fruto que nos permites ver, pero también sin ser perezosos y no desmayar, que a su tiempo segaremos. Confiamos en el propósito por el cual tú has dejado todos estos medios de gracia, para instruir y cultivar en nuestros hijos un temor a ti, pero también pedimos por nuestras propias vidas, para que nuestros hechos no destruyan nuestras palabras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén.